ni estudios sociales, ni ciencia, ni matemática. Es enseñar sexualidad distorsionada. A ver cuándo acá enseñar sexualidad distorsionada va a hacer que la gente deje de matar gente. Lo que hay es que enseñar la palabra, el respeto por la vida. Lo que hay es que enseñar a Jesús como Salvador. Lo que hay es que mostrar el poder de Dios para transformar las vidas. Lo que hay es que mostrarlo. Y hay que mostrarlo no solamente con palabras, con una vida transformada por el poder de Dios. Seamos cartas abiertas donde la gente pueda leer sobre el poder de Dios. Porque cuando la gente te ve que tú has recibido a Jesús como Salvador y ve cambios, se despierta su conciencia. Porque ellos estaban igual de perdidos o siguen igual de perdidos como tú estabas. Pero ahora ya tú no estás extraviado de la verdad. Dejaste la droga, dejaste el adulterio, dejaste de botar chavos en el licor, dejaste de botar chavos en las patas de caballo, dejaste de botar el dinero donde sea. Ahora das el diezmo y vives bien, ofrenda y vives bien, y Dios te está prosperando, has ido progresando. La bendición de Dios te alcanzó, te rodeó, la bendición de Dios te está persiguiendo. Eso es lo que tiene que ver la gente, ese cambio en tu vida. Antes hablaba malo, ya no hablas malo. Se supone que toda palabra ociosa ya no esté en nuestros labios, mi hermano. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestro vocabulario. Tiene que haber un cambio en la manera en que nos relacionamos con la gente. Ya nosotros no salimos de la casa con trompa, fíjese. Aunque el diablo quiera que en el camino se nos desarrolle. Porque vivimos en la alegría del Señor. Y esa alegría no depende de que las cosas afuera estén bien. Es porque tenemos a Cristo en el corazón. Usted sabe lo que es levantarse después de haber dormido bien chévere en la noche, porque nada te estorba tu conciencia. Tú dijiste: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y usted durmió como un niño pequeñito en los brazos de su padre y se ha levantado. Aunque le duela algo, no importa, porque pues la edad pasa factura y todos los golpes que se dio de chiquito en esa bicicleta. Pero usted se levanta salvo, usted se levanta renovado, usted se levanta declarando: este es el día que ha hecho el Señor y yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Y usted sale de ahí con unas expectativas después de haber orado y entregado su día al Señor y haber puesto todos esos ángeles a limpiar la carretera de accidentes. Mire, hermano, ¿cómo usted no va a salir contento y alegre? Usted no sale solo de su casa, aunque viva solo. Usted sale con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Usted sale en la mejor compañía. Mire si va a tener un buen día. Porque con esa compañía, ¿quién no tiene un buen día? Y aunque alguien le trate de amargar la vida en su trabajo, como usted está lleno de la unción de Dios, y por si acaso se ha puesto un poquito de aceite también, del que sea, humectante, moisturizer en inglés, lo que sea, pues mire, todo le resbala, porque usted no es lo que la gente piensa de usted. Usted es lo que la Biblia dice de usted. Y como usted la lee, como usted la ha metido en el corazón, no importa lo que alguien le diga, usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que no importa quién en el trabajo piense lo que piense. Usted sabe quién es usted en el Señor. Así que vamos a ver ataques contra la palabra. Hoy la critican los psicólogos, los políticos. Y no se asombre, también algunos teólogos critican la palabra. Gente que antes declaraba, hacía la confesión de que la Biblia era todo suficiente. Hoy en día están cambiando sus posturas. ¿Y por qué cambia alguien sus posturas con respecto a la palabra? Porque alguien que antes creía que la Biblia era todo suficiente para todos los problemas, para todas las situaciones, hoy, en pleno siglo XXI, va a creer que la Biblia no es suficiente. Mire, te tengo la respuesta. Hay uno que dijo: yo cambié de postura porque vi una encuesta que decía que la tasa de divorcios entre los cristianos era igual a la gente que eran ateos. Ay, una encuesta le hizo cambiar su postura de que ya la Biblia no es suficiente. Pues yo le tengo una respuesta. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que se sienta ahí abajo y levanta la mano
y mueve la cabeza. Esto no se trata de que tú entres aquí. Esto no se trata de que tú levantes la mano. Esto no se trata de que tú digas aleluya. Esto se trata de que vivas la palabra. Esto se trata de que vivas la palabra. Porque no es lo mismo decir aleluya que vivir la palabra. Esto no se trata de que tú te llames cristiano. Esto es que seas cristiano de verdad, que vivas como Cristo. Pues hermano, no toda la gente vive como Cristo. Y eso va a hacer que yo piense que la Biblia no funciona. No toda la gente cristiana tiene matrimonios de éxito. Y eso va a hacer que yo piense que la Biblia no funciona. No, mi hermano. Hay un refrán bien puertorriqueño que dice que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. Y usted no sabe cómo la gente vive su vida cristiana, pero el resultado sí te va a decir. Si no te está funcionando, es porque no le estás aplicando la palabra. Si no te está funcionando, es porque no estás orando lo suficiente. Si no te está funcionando, hay algo que está fallando y definitivamente no es la palabra. La palabra funciona, pero hay que vivirla, hay que aplicarla. El libro de Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Y nos falta ser hacedores de la palabra. Me incluyo, porque todavía a mí me falta. Ya no se me sale el monstruo, porque lo tengo sujeto, pero si lo dejo, mi hermano. Por eso es que hay que vivir en oración. Por eso es que hay que declarar la palabra. Por eso es que la palabra tiene que estar, mire, ahí en la boca. Porque en ella está la vida y la muerte. Hay que vivir la palabra. Y la Biblia sigue siendo suficiente para todo. Suficiente para criar hijos. Suficiente para tener un matrimonio bueno. Suficiente para poder vivir una vida victoriosa. La palabra sí funciona. Funciona. Pero la gente... Mire, cambió su idea de que la Biblia era suficiente porque vio a 2 o 3 divorciándose. Y así hace la gente. Ay, yo no voy a la iglesia porque ahí... ¿Y qué tiene que ver la iglesia con la gente que va? ¿Qué tiene que ver tu relación con la manera en que se conduce a alguien? Por eso el apóstol dijo, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si tú miras para arriba, lo que haga la gente aquí abajo, mire, no te va a afectar en nada. Porque estás mirando al blanco perfecto. Estás mirando a Jesús. Te estás dejando dirigir por Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Mire, mi hermano, hay que ayudar a la gente, claro que sí, a alcanzar la estatura de Cristo. Hay que invertirse en la gente para que crezcan. Hay que invertirse en la gente para que se desarrolle. Pero no mires mucho a la gente, porque te puedes desenfocar. Siempre tienes que mantener tu mirada en Jesús y conectar a la gente con la fuente que es Jesús. Claro que sí. Así que la gente que no vive la palabra no va a tener éxito en lo que emprenda. La gente que no ora no va a recibir el consejo del Espíritu Santo. Hay que consultar a Dios para lo grande y para lo pequeño. Hay que consultar a Dios para todo. Y no es que usted va a abrir la Biblia y va a decir, Tim Marín, no sé qué. No, hay que ser responsable con la palabra. Pero la palabra te va a hablar. Cuando tú la tienes sembrada en el corazón, ella te va a hablar. Y es bueno sembrarla en el corazón porque usted no sabe en qué momento usted la va a necesitar. Apréndase, mire hermano, no puede dejar pasar. Esto no es una moda, el aprenderse los textos bíblicos. Hay que aprenderse la palabra. Hay que meterse la palabra por dentro. Hay que alimentarse. Hay que nutrirse con la palabra. Porque cuando tú te nutres con la palabra, en el momento de necesidad, la palabra va a salir de adentro y te va a alimentar. Claro que sí. Y no solamente a ti, también a otros. Hay que permitir que la palabra sea lámpara a nuestros pies. Hay que permitir que la palabra sea lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué lumbrera? Hermano, mientras más oscuridad cubra la tierra, más palabra tenemos nosotros que declarar. Más palabra tenemos que meternos por dentro. Porque esto es una lucha espiritual. Y se combate con armas espirituales. A veces la gente quiere con su propia fuerza. Esto es con armas espirituales. Son poderosas en Dios. Lo único que va a traer transformación a nuestra mente es la palabra. Y por eso hay que amarla. El que ama la palabra, usted sabe a quién ama, a Dios. Si usted ama la palabra, usted está amando a Dios. Y mire,
o escuche lo que la palabra dice de sí misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, no una parte, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Cierto es que hombres dirigidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra, pero es inspiración divina. Por eso es que es infalible, por eso es que no se equivoca. Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Y fíjese para lo que sirve, para enseñar. Necesita ser un buen esposo, necesita ser un buen hijo. Métete en la palabra. Para redarguir, quieres saber lo que está bien y lo que está mal, métete en la palabra. Para corregir, tienes una conducta que no agrada a Dios ni a la gente que está alrededor tuyo, por eso te sacan el cuerpo, métete en la palabra. Para instruir en justicia, quieres ser correcto con la gente, la palabra de Dios te va a decir lo que es correcto. Y fíjese cuál es el fin de toda esa escritura. Para que el hombre de Dios, usted y yo, seamos perfectos. La palabra provoca perfección. Y no solamente eso, dice, enteramente preparado para toda buena obra. No sabes para qué estás en el planeta Tierra. Métete en la palabra. Te va a perfeccionar, te va a corregir, te va a enseñar, te va a redarguir y te va a preparar para la obra que Dios preparó para ti. Eso provoca la palabra. Salmo 19, versículos 7 y 8. Mire lo que dice, escuche lo que dice la palabra de sí misma. La enseñanza del Señor es perfecta. Así que toda la Biblia es perfecta, no se equivoca. Reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. ¿Conoce una persona ignorante? Le hace falta palabra. Las leyes del Señor son justas. Hacen feliz a la gente, porque los no de Dios protegen, ¿sabe? Lo he dicho en otras ocasiones, pero los no de Dios protegen. Cuando Dios te dice que no, o cuando Dios tiene una prohibición en la palabra, es para preservar tu vida, preservarte de una mala decisión, preservarte de una mala enfermedad, preservarte de un futuro negativo. Así que los no de Dios bendicen. No solamente eso, dice, hacen feliz a la gente. La palabra te hace feliz. Los mandamientos del Señor son buenos. Le muestran a la gente el camino correcto a seguir. ¿Por qué la Biblia es un libro indestructible? Porque tiene un mensaje indestructible. El diablo no ha podido destruirlo. El diablo no podrá jamás acallar el mensaje de la palabra. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Y a lo largo de la historia, mire, yo busqué esta información. Son muchos los que han apostado porque la Biblia iba a ser destruida, que la Biblia iba a desaparecer. Y entre ellos hay un historiador, o hubo un historiador, un escritor, un filósofo francés, Voltaire, creo que se dice así. Él dijo que la Biblia era un libro desacreditado. Se atrevió a decir eso. Y no solamente dijo eso, dijo, el cristianismo va a ser borrado de sobre la faz de la tierra y se va a convertir en historia. Él murió en el 1778 y el cristianismo sigue vigente. La palabra de Dios se sigue enseñando. La palabra de Dios se sigue imprimiendo. La palabra de Dios sigue corriendo, salvando y libertando. Y la Biblia sigue entre nosotros y él se desapareció. Pero mire lo irónico de esto. Cuando la casa y una imprenta que él tenía se vendieron después de su muerte, ¿sabe quiénes lo compraron? Las Sociedades Bíblicas de Francia. Y con la misma imprenta de él,
con la misma imprenta de él, y en su casa imprimieron Biblia, imprimieron y la reprodujeron. El libro que él tanto odiaba, el libro que él tanto detestaba. ¿Quién prevaleció? La palabra. Pero no se vaya lejos, en Estados Unidos, un tal Ingersoll, un líder político. Mira, este era calvinista. Es increíble. Pero durante la edad de oro del libre pensamiento, y era agnóstico también, es una cosa increíble, dijo que en 10 años, a partir del momento en que dijo esto, la Biblia iba a desaparecer, que ya no se iba a leer. Él murió en el 1899. Y ¿sabe qué? La Biblia sigue siendo el libro más vendido a nivel mundial. Así que no importa lo que alguien diga, no importa quién habla en contra de la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Pero hay otro historiador escocés, este es de apellido raro, Hume o algo así. Declaró que el cristianismo iba a desaparecer en 20 años. Y en la misma sala donde él murió en Edimburgo, en el 1700 y pico, allí mismo se fundó una casa de sociedades bíblicas en su propia casa. Mire, mi hermano, cuando usted se levante en contra de lo establecido por Dios, va a pasar un bochorno, va a pasar una vergüenza, porque siempre Dios va a prevalecer. Las palabras de ninguna de estas personas se cumplió. La Biblia sigue siendo el libro más vendido año tras año, tras año, tras año. Solamente desde el año 2021 se están vendiendo más de 80 millones de copias anuales solo de la Biblia. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso? Usted sabe lo que es, que cada año sigue siendo el libro más vendido. Y no solamente eso, el más traducido, el más distribuido. Se ha convertido en número 1 en ventas de todos los tiempos. Encabeza la lista de éxito año tras año. Es el que más ha sido publicado, traducido a más idiomas y formatos en la historia. Aunque han tratado de quemarlo, destruirlo, eliminarlo, desacreditarlo. Hay más de 150 millones de títulos de Biblia en el mundo entero. Y más todavía le digo. Para el año 1815, el número de Biblias impresas era alrededor de 1.300 millones. ¿Y sabe qué? Es el libro que más se roban en las bibliotecas. Yo leí eso y yo dije, ¿qué? Es el que más se roban en la biblioteca. Gloria a Dios que se roban la Biblia. Espero que después la devuelvan cuando se conviertan. Pero, ¿usted sabe lo que es eso? No se roban la Ilíada, ni la Odisea, ni a Don Quijote. Bueno, yo tampoco me lo robaría, pero la Biblia es una cosa increíble. En el año, la Biblia está en el récord mundial de Guinness. Porque en el 2021 se vendieron más de 100,000 ejemplares de la Biblia. Ha llegado a más de 100 naciones. Ha sido traducida en 23 idiomas diferentes. Y desde que comenzó este siglo, como les dije, se han vendido anualmente más de 80,000 millones de ejemplares. Así que, ¿cuál es el daño que puede sufrir la palabra? El daño que nosotros mismos le inflijamos si no la amamos, si no la compartimos, si no damos a conocer las verdades de la palabra a la gente que todavía no las conoce. Ese es el único daño que puede sufrir la Biblia, que tú y yo no la amemos. Que no le digamos a la gente de lo que se encuentra allí dentro, que los mantengamos en la ignorancia. Que nosotros mismos no busquemos la verdad que hay dentro de la Escritura. No es nadie de afuera. Somos nosotros los que podemos menospreciar lo que hay ahí dentro, esa sabiduría de Dios. Que no se quede nunca. Mire, esta anécdota usted la tiene que haber escuchado. Yo creo que la contó el apóstol. De aquel pastor que fue a visitar a la hermana. Porque hacían unos días o meses que no se congregaba. Ella le dijo, es que no puedo congregarme porque no tengo mis espejuelos. Y entonces, como todo buen pastor que va a las casas de la gente, dijo, pues vamos a orar. ¿Tiene usted una Biblia ahí para que podamos leerla? Y dijo, oh sí. Y dentro de la Biblia estaban los espejuelos de la hermana.
¿Qué quiere decir eso? Que hacía meses y meses y meses que ella no abría la Biblia. Y por eso no sabía dónde estaban los espejuelos y por eso no podía ir a la iglesia. Que eso no nos pase a nosotros, hermanos. Y tampoco la tenga como un amuleto en su casa con la Biblia abierta en el Salmo 91. Eso se veía mucho antes, ¿verdad? La Biblia aquella grande. Y esa página estaba blanquita, o si no, en el dash de la parte de atrás del carro, que la gente la ponía así como un amuleto para que no le dieran por detrás del carrocería. No sé cuál es la intención, pero yo vi muchos carros así. El de mi tío era así. Nadie le diga eso, que yo lo dije. Pero la Biblia no es un amuleto para que tú lo tengas abierto y te proteja de todo mal. La Biblia se convierte en un escudo cuando tú vives por ella. La Biblia se convierte en un escudo para ti, para tu casa, cuando tú te dejas guiar por ella. Cuando lo que está escrito en ese libro es una revelación para ti, para cuando tú hablas de ella, para cuando tú la declaras. Ahí la Biblia cobra vida, ahí la Biblia cobra poder, ahí la Biblia se convierte en un arma poderosa de guerra. Y entonces tenemos a otro personaje que desde el principio de la humanidad ha tratado de poner en duda todo lo que dice Dios. Y la primera interacción de este personaje fue con Adán y Eva. Y fíjese qué es lo primero que el enemigo hace cuando entra al planeta Tierra. Es poner en duda la palabra de Dios. Siempre hay alguien que va a querer poner en duda la palabra de Dios. Y la primera pregunta que aparece en la Biblia, mire quién la hace, Satanás, a la mujer diciéndole: ¿con qué Dios os ha dicho? En otras palabras, retando la autoridad de Dios, poniendo dudas en el corazón de la mujer que abrió sus oídos para escucharlo. Y la hizo dudar de lo que Dios había dicho. Mire, hermano, el ejemplo más claro es ese. Y el diablo siempre va a operar de la misma manera. Esa estrategia de él siempre va a seguir siendo la misma. Él siempre va a poner duda en tu corazón acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué te ha dicho Dios? Esa va a ser la pregunta que el enemigo va a soltar en tu mente, para que tú tengas en duda lo que Dios ha hablado. Pero tú no vas a ser como Eva. Tú no le vas a hacer caso. Tú no vas a abrir tus oídos. Tú vas a creer que Dios es fiel y verdadero. Tú vas a creer que Dios es un cumplidor de promesa, que todo lo que Él ha hablado en la palabra, todo lo que Él ha hablado en la palabra se va a cumplir en tu vida y en la de los tuyos. Él pretendió y logró levantar dudas. Así como hoy día el diablo pretende levantar dudas y provocar en nosotros necesidades que no tenemos. Porque nosotros en Dios lo tenemos todo. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y cuál es el ataque del diablo? Dios está ocupado en otro lugar. Quizás le provee a aquel, pero a ti no. Pero ahí no dice: Jehová es el pastor de Elizabeth y no le va a faltar nada a ella. Ahí no hay el nombre de nadie, porque esa palabra es para todo el mundo. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y como eso, como esa promesa, así todo lo que está en la escritura es para cada uno de nosotros. Un Dios que es fiel y verdadero, que lo ha demostrado a través de los siglos, cuya palabra siempre se ha cumplido. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en lo que nos ha prometido? Así que, con que Dios os ha dicho, es cuestionar a Dios mismo. Es tratar de levantar dudas en un Dios perfecto, que no se equivoca, que no falla. Pero usted tiene que reconocer que el diablo es un mentiroso. La Escritura lo llama el padre de toda mentira. ¿Habrá verdad en lo que dice? No, Señor. El único fiel y verdadero es Dios. El diablo nunca va a cambiar su estrategia. Y nosotros tampoco debemos de cambiar nuestra búsqueda. Hoy por hoy debe ser más intensa. Porque aunque aquí no se prohíba la Biblia, y aunque aquí no se prohíba el reunirse, el celebrar el culto a Dios, estamos bajo ataque, mi hermano. La palabra de Dios está bajo ataque. ¿Y quiénes vamos a dar a conocer la Escritura y su poder? ¿Y quiénes vamos a hablar de Dios y de todo lo bueno que Él es?
nosotros, los que lo conocemos, los que tenemos una relación con Él, los que vivimos en pacto con Él. Esto no se trata solamente de congregarse. Allá afuera hay una gente que se está perdiendo. Allá afuera hay una gente que no conocen a Dios. Y nosotros, los que nos llamamos por su nombre, debemos de conocerlo cada día más. No solamente cantar quiero conocerte, quiero saber de ti. No, sino que sea una experiencia diaria en nosotros. Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento, de revelación, y tenemos todo el tiempo del mundo, mi hermano, para poder conocerlo. Hagamos de Dios una prioridad en nuestra vida. Hagamos de nuestra búsqueda de Él una prioridad en nuestra vida. Cuando Moisés le dijo a Josué, habló con él sus últimas palabras, ¿qué le dijo? Que nunca se apartara del libro de la ley. Esa debe ser la consigna para cada uno de nosotros. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué nos conviene? Porque mire, mi hermano, vamos a ser prosperados en todo lo que nos propongamos. ¿Usted quiere prosperidad? ¿Usted quiere prosperidad? Ponga la palabra como prioridad. ¿Usted quiere tener una relación de éxito con la gente y con su esposo y con su familia? Ponga la palabra de Dios como prioridad. Déjese dirigir por la palabra. No hay nada más maravilloso que la palabra. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo único que puede derrotar las mentiras del diablo es la verdad de la palabra. Póngase de pie.